Semana marcada por un tira y afloja entre China y Estados Unidos que nos hace pensar en que nos encontramos efectivamente en una guerra comercial 2.0 que nada tiene que envidiarle a la que arrancaba con el primer mandato de Donald Trump en 2018. Las cosas han cambiado respecto a 2018. En 2025 China tiene bastante más músculo y ahora está queriendo utilizarlo, aprovechar esa fuerza que ha ganado con los últimos años y responder con contundencia a Estados Unidos. Nos preguntamos cuál podría ser la próxima jugada del gigante asiático y, sobre todo, cómo puede permear esta guerra comercial hacia otros ámbitos dentro de las relaciones de las dos mayores potencias mundiales. Vamos a hablar de todo esto con José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos, director del Instituto Franklin. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estamos hablando ya de una ruptura comercial, al menos una ruptura en esas relaciones comerciales entre las dos mayores potencias económicas del mundo, y una de las principales preguntas que nos hacemos ahora, viendo el tono que ha tomado esta escalada, es ¿dónde está el límite, ¿no? Si estamos viendo que cada vez la represalia es tú me pones estos aranceles, pues yo te pongo más y yo más y yo más. Claro, China ya ha dicho que va a empezar a ignorar los aranceles de Trump si le impone más, ¿no? Bueno, tiene lógica, también hay que decirlo, porque esto nos llevaba ya a un juego de niños de patio de recreo. Pero, José Antonio, sí que quería preguntarte dónde crees tú que se va a poner el límite para comenzar, no sé, a acercar posturas y La dialogar, porque desescalada, ¿no? Para comenzar sí, la desescalada, sí, que me imagino que o tendrá un que ir oasis de calma, aunque no sea con desescalada oasis de todavía. calma. Sí, bueno, yo creo efectivamente habían entrado pues tanto Estados Unidos como China en una dinámica de si tú haces esto, pues yo hago lo otro, de represalia, contra represalia, y en algún momento tenía que parar, ¿no? De todas formas, el propio Donald Trump ya, creo que fue ayer, perdón porque he estado toda la tarde de clase, acabo de terminar hace un Nada, momento no te preocupes. la clase con mis alumnos y estoy todavía un poco, creo que fue ayer o antes de ayer, creo que fue ayer cuando dijo, bueno, que iban a negociar con China y que casi seguro que llegarían a algún tipo de acuerdo, ¿no? Y Mm. yo quiero pensar que será así, porque obviamente estos niveles ya de aranceles que estamos viendo pues serían ciertamente preocupantes, y yo creo que las dos potencias iban a salir muy mal paradas. Si bien es cierto que la balanza de pagos es claramente a favor de China, y que China es el segundo país después de Japón que mayor deuda externa tiene de Estados Unidos, no es menos cierto también que China puede ejercer toda una serie de represalias sobre Estados Unidos. Hoy mismo hemos visto, lo estáis mencionando cuando hace un momento, ¿no? Por ejemplo, el Mm. tema del cine. Se habla, o leía esta mañana en un periódico norteamericano, que podían aproximarse a los 10.000 millones de dólares, Mm. el coste que podía tener esas medidas contra el cine norteamericano que está en China, ¿no? O si todo el tema de los bonos, si China empezara a desprenderse también de la deuda que tiene con Estados Unidos, pues también puede crear graves problemas. En resumen, que yo creo que tiene que producirse algún tipo de desescalada. No sé hasta dónde se reducirán esa guerra de aranceles, no sé a qué porcentaje llegará, si se quedará el 25%. En cualquier caso, me parecen unos porcentajes excesivamente altos, ¿no? Y no sé si llegarán efectivamente a entrar y a ser reales, ¿no? De 155%. O sea, es que son cifras que resultan increíbles, ¿no? Entonces, tal vez por eso mismo, por lo grotescas que pueden resultar a ser, no sé hasta qué punto podrán o no podrán ser factibles. Ujú. No, desde luego, y al final, hasta que no haya una voluntad de sentarse a negociar y no conozcamos los detalles de esa conversación, poco podemos aventurar, porque no tenemos la bola de cristal, aunque sí podemos empezar a hablar un poco de la estrategia que está llevando cada uno. Se dice que China ha tenido mucho tiempo para pensar esta respuesta de cara a que, bueno, hubo una guerra comercial anterior en el primer mandato de Donald Trump, y que se ha puesto manos a la obra, ¿no? Trabajando para efectivamente engrosar el músculo y poder atacar, como lo está haciendo ahora, o responder a las medidas de Donald Trump. Pero claro, en el caso de Donald Trump hay
una disparidad de opiniones y también divergencias en cuanto a si tiene o no un plan establecido. Pero claro, hay que hacer una diferenciación porque hay quienes opinan, por ejemplo, que puede haber un plan en lo que son determinadas políticas migratorias, geopolíticas, pero que, por ejemplo, estamos viendo una ausencia de plan en el ámbito económico. No sé cuál es tu percepción, José Antonio, pero es verdad que se Sí, habla mucho de sí, sí. ausencia de plan y de improvisación. Sí. A ver, yo no acabo de estar de acuerdo con que Trump esté improvisando. Punto Ujú. uno. Sí puedo estar de acuerdo con que en algún caso, como por ejemplo en todo este tema de los aranceles a sus socios, se haya podido, que diría un castizo, y perdónenme la vulgaridad, ¿no? Se ha pasado de frenada, ¿no? Y entonces se ha pasado de Ujú. frenada y ha dicho, oye, ¿a dónde voy? Le han surgido incluso en casa, entre sus amigos, entre sus consejeros, pues llamadas de precaución. Pero yo creo que sí hay un plan estratégico de Trump y que tiene precisamente tiene como sujeto o como objeto a China, ¿no? Trump ve que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía mundial. Si nosotros vamos viendo a lo largo de la historia, por ejemplo, pues el siglo XX fue de la hegemonía mundial norteamericana, lo mismo que el siglo XIX fue la hegemonía mundial británica, el XVII la española, y ahora él ve de alguna forma que este siglo XXI pues puede ser el de la hegemonía mundial de China, ¿no? Y que China va poco a poco teniendo una influencia sustancialmente mayor en el mundo. No se trata de una influencia como pudo tener en su momento Rusia, en el sentido de influencia política, Ujú. sino que China se trata más bien de una influencia económica, ¿no? Y esa es, desde mi punto de vista, la gran preocupación de Donald Trump. No quiere decir que no haya otros temas, por ejemplo, los intereses. Yo creo que todos esos movimientos económicos tienen que ver fundamentalmente con la deuda externa y los intereses que tiene de deuda, que tiene que pagar de deuda externa, y sobre todo los vencimientos que tiene dentro relativamente de poco tiempo, con lo cual quiere rebajar y mal que bien lo está consiguiendo el valor del dólar en ese sentido. Pero un poco, yo sé que, bueno, yo he tenido oportunidad de hablar con amigos que ocupan sobre todo en banca ocupan puestos muy relevantes y entienden lo que digo, no acaban de estar totalmente de acuerdo, pero yo creo que Donald Trump está jugando una partida de ajedrez con todos esos movimientos, pero que realmente, como en cualquier partida de ajedrez, es dar jaque mate al rey. Y en esta Ujú. particular partida de ajedrez que Donald Trump está jugando, el rey sería China. Entonces no quiere decir que el resto de movimientos no sean importantes, pero fundamentalmente su estrategia es China. Lo que Donald Trump quiere es oponerse o confrontar el poderío que puede tener China a lo largo del siglo XX, y desde luego lo que en su primer mandato no pasaba de ser un eslogan de Make America Great Again, el famoso MAGA, hagamos América grande de nuevo. En este segundo mandato ha pasado de ser un eslogan a ser una ideología, además de forma clara, en el sentido de vamos a recuperar esa fuerza, esa influencia que Estados Unidos ha tenido en el mundo y que ahora se ve amenazada precisamente pues, por el poderío económico chino. Ujú. Bueno, el problema dentro de eso, a mí esto ya es personal, pero es verdad que, claro, escuchando a Donald Trump esta semana decir make showers great again, es decir, hagamos las duchas grandes Sí, de nuevo, lo de la ya, presión del agua, ¿no? sí, sí, Lo de la presión sí, del agua, sí, también lo he lo está leído. parodiando, lo No está lo he leído, parodiando no él sé si ha mismo. llegado aquí a España. Yo lo leí porque la verdad que no me informo tanto con periódicos españoles, no pensaba que había llegado. Te refieres a la presión del agua, ¿no? Me imagino. Sí, sí, porque De la claro, él ducha. decía que Ah, bueno, que sí, para su hermoso cabello hay que hacer que las duchas de Estados ya, Unidos vuelvan a efectivamente. ser geniales, ¿no? Mm, Entonces, sí, quería flexibilizar esas normas que restringen el flujo de agua, efectivamente. Claro, mm, yo pensaba, claro, es verdad que al final Trump se mueve en declaraciones que pueden ser muy marketingianas, grandes titulares, ¿no? Que nos dejan
dejan a los medios de comunicación, eso tiene un calado y es algo que se queda y lo retienes con mucha mayor facilidad. Mira, esta chorrada que al final es algo que te viene a la cabeza y lo recuerdas. A mí me plantea hasta qué punto no se puede estar también diluyendo un poco y acabar en parodia algo que, como bien decías, ha sido una promesa de campaña y lo está convirtiendo y abrazando en como una ideología propia. Aún así, José Antonio, no quería tirar tanto por ahí mi próxima pregunta, pero mientras estabas diciendo la estrategia de Trump, me preguntaba cuál es la de China, porque hoy estaba leyendo algunos análisis muy interesantes que hablaban de cómo China podría estar utilizando dentro de esta guerra comercial que tenemos ahora entre las dos potencias una estrategia de plantarse como el bando menos Moderado, obsesivo, sí, como el más moderado, moderado, sí. el que actúa con más, con más cautela, y es una estrategia interesante cuanto menos para ganarse la confianza del resto de países y efectivamente poder demostrar que dentro de esta bipolaridad hegemónica podría ser pues el bando más amable, ¿no? Frente sobre todo, no tanto a Yo Estados estoy, Unidos, sino a la estoy, administración Trump. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Mm, Pero iría incluso más lejos, ¿no? No solo el bando más amable, sino el bando más confiable. Es decir, el problema ahora con mm, Estados Unidos es la confianza que transmite, ¿no? Hasta qué punto podemos tener confianza en Estados Unidos y Estados Unidos ha perdido su confianza no solo en el terreno económico, sino incluso, o sea, pues en lo que comentabas antes, ¿no? O sea, cuando dice barbaridades como, bueno, si Rusia ataca a las naciones morosas de la OTAN, pues no vamos a hacer nada, ¿no? O sea, pues ese mm. tipo, efectivamente, pues son casi esperpentos, ¿no? Pero lo que muestran es que en estos momentos eh, la, la seguridad que uno puede tener en Donald Trump o en el gobierno norteamericano, ¿no? No en los Estados Unidos, porque yo creo que los Estados Unidos son una cosa, el gobierno de Trump es otra cosa, que en este caso, en esta segunda legislatura, el gobierno de Trump sí es más Trump que en la primera, porque en la primera también podíamos hablar que una cosa era el gobierno de Trump y otra cosa era Trump. En esta segunda legislatura no tanto, ¿no? Pero bueno, lo que Rusia, por centrarme o regresar a tu pregunta, lo que Rusia está demostrando es, lo primero, tener bastante más templanza que Estados Unidos. Está China, adoptando entiendo, ¿no, José Antonio? ¿Perdón? Perdóname, China, ¿no? No Rusia. Ay, ¿Te perdón, referías? sí, 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 Vale, perdón, vale. sí, por supuesto, por No te supuesto, preocupes. por supuesto. China, no, es que me ha adelantado con la cabeza un perfil bastante bajo, porque, y ahora sí, en el conflicto con Rusia, Ujú, China, por ejemplo, creo que es la gran tapada, ¿no? O sea, se habla de ujú, si Europa tiene o no tiene que estar en las negociaciones, quién tiene que negociar en la guerra de Ucrania. Rusia está muy claro, Ucrania también, aunque Putin dice que no quiere a Zelensky, Estados Unidos. Sin embargo, ahí China no aparece en absoluto, ¿no? Y yo creo que es la gran tapada. Si China no estuviera detrás de Rusia, no he llegado a confiar, porque ha pasado, claro, con esta vorágine de noticias que tenemos, resulta muy difícil el seguir todas las noticias, pero parece ser que se han hecho algunos soldados chinos prisioneros en la guerra de mm, Ucrania, ¿no? Pero más si Rusia no hubiera tenido el apoyo, fíjate lo que te diría, no tanto directo, sino indirecto de China comprando sus productos, sobre todo gas y petróleo, con lo que ello supone de ingreso para Rusia, pues tal vez la guerra pues no hubiera durado tanto. Digo o tal vez sí, porque bueno, pues porque ahí está Putin, ¿no? Eso no me mm, atrevo a ser categórico en cuanto a esto. Y China está adoptando, te he puesto el ejemplo de la guerra de Ucrania, pero sí, absolutamente todo está adoptando un perfil mm, muy bajo yendo, no sé si decir a remolque o respondiendo únicamente a las medidas que está tomando Donald Trump, pero China no está tomando la iniciativa precisamente, sino que bueno, yo creo que deja que Donald Trump se vaya desgastando, que vaya dejando espacios libres, ¿no? para el comercio chino, de manera que China pueda vender sus productos en mercados que se van a quedar o que Estados Unidos pueda dejar libre, por ejemplo. Es decir, si no hubiera ocurrido esto, el acuerdo al que está llegando respecto a los coches eléctricos, ¿no? Creo ujú, también que es una noticia
de ayer, creo que fue, de esta semana desde luego, ¿no? El acuerdo respecto a los aranceles de los coches eléctricos chinos, que Europa ha buscado ya una fórmula, o parece ser que se ha encontrado una fórmula para establecer unos precios mínimos y evitar ese tipo de aranceles. Y es un ejemplo. Es decir, China está ocupando ese espacio que de manera, desde mi punto de vista, bastante zafia, está dejando libre o está dejando expedito Donald Trump. Y que está No, acertando. Yo sí. pienso que China está acertando porque está apareciendo, hombre, no sé si decir como el bueno de la película, ¿no? Pero bueno, desde luego que no no es el gobierno o la nación que está poniendo en peligro el orden o la economía mundial, precisamente. Sí, precisamente por eso es interesante ver cómo está cambiando, ¿no?, la percepción en estos momentos hacia China en medio de esa estrategia. No es que nosotros estemos eligiendo un bando u otro, simplemente estamos haciendo un análisis y una lectura, ¿no?, de lo que podemos apreciar, que esto me resulta muy interesante precisamente porque, bueno, poco a poco puede ir calando efectivamente sobre la percepción popular y también efectivamente en la voluntad que puedan establecer otros líderes mundiales de cara a acercarse al gigante asiático. Yo no sé si Sí. recuerdas, porque claro, hacía mucho, creo que fue en el mes de octubre también, ¿Mm? en tu programa, en una entrevista que teníamos también, que estábamos hablando, era cuando estábamos hablando de las elecciones, que te dije, Sí. tendría que mirar, pero podría incluso localizar el día, ¿no? Cuando te hablé, que te decía que yo que estaba convencido que el candidato de Xi Jinping y el candidato de Putin era indudablemente para los dos, era Donald Trump. Y creo además que para los dos está respondiendo como esperaba, ¿no? En el caso de Putin, recuerdo perfectamente que te dije, si hay alguna posibilidad de alcanzar la paz, y eso es cierto, es más Ujú. con Donald Trump que con Kamala Harris, decía, lo que el Sí. problema es el precio que va a tener que pagar Ucrania, ¿no? Pero, y con Xi Jinping también decía, yo estoy convencido que el candidato de China es Donald Trump en vez de Kamala Harris. Ujú. Sí, desde luego. Y además sí que recuerdo perfectamente porque no sé si luego acabé sacando un corte sobre ello, pero sé que lo estuvimos reutilizando Sí, en medio de efectivamente de ese momento pre-electoral. preelectoral, sí, anterior a las Sí, elecciones. justo. José Antonio, quería hacerte una última pregunta sobre la percepción popular, ¿no?, de la ciudadanía estadounidense, porque además hoy hemos tenido dato de confianza del consumidor, se resiente notablemente en este mes y claro, eso nos hace pensar que de alguna forma los consumidores, los ciudadanos estadounidenses están casi casi que interiorizando la peor parte, sobre todo el impacto negativo que podría tener esta política arancelaria de Donald Trump. Y claro, no podemos evitar pensar, aunque todavía queda, pero tampoco tanto, cómo esto puede afectar a la merma de popularidad de Donald Trump y cómo podría afectarle a las midterm que tenemos el año que viene. Mira, si esto va a cambiar, yo estoy convencido que si esto cambia en algún momento, quienes lo van a cambiar son los estadounidenses. Es decir, yo creo Mm. que las acciones que puedan tomar otras naciones, desde la Comunidad Económica Europea hasta China, etcétera, yo creo que esto se tiene que cambiar desde dentro, ¿no? Y eso se tiene que cambiar desde dentro, desde luego, ya me he referido en más de una ocasión a esas elecciones de medio mandato, a ver qué es lo que ocurre en las elecciones de medio mandato. Yo, perdona que repite, pero es que tengo ahora en este semestre es cuando más clases tengo y no tengo tiempo de mirar todo. Pero sí que lo miré hace 2 semanas, hace 2, 3 semanas, los índices de popularidad, ¿no? Sí. En unos cuantos indicadores. Y fue muy llamativo porque más o menos seguían, tanto demócratas como republicanos, seguían en los mismos índices. Donald Trump, según unos tenía 51% de aceptación, 49% de no aceptación, en otros era al revés, 49% de aceptación, 51%, pero bueno, prácticamente era lo mismo. Y también algo que incluso me llamó más la atención, porque claro, en 100 días tampoco iba a haber una gran variación, pero sí me llamó tremendamente la atención el porcentaje de votantes, tanto del partido de votantes demócratas como de votantes republicanos, que estaban de acuerdo con lo que habían votado, es decir, que no cambiarían el voto. Estoy hablando de hace 2 o 3 semanas. En los dos partidos era del 98%, es decir, prácticamente todos seguían votando lo mismo. Yo tengo la intuición, o me parece a mí que, sin embargo, que estas medidas, sobre todo las medidas arancelarias que después ha querido echar atrás en parte, porque claro,
se comenta o se dice, no, Donald Trump se retracta de sus medidas arancelarias. Bueno, se retracta hasta cierto punto, porque el 10% siguen dejándolo. Ayer en una de las clases él comentaba con los alumnos, decía, tenemos la memoria muy frágil, porque recordemos que en el primer mandato le puso un 4%, no 10, 4% a México, y recuerdo que las acciones del BBVA se desplomaron, ¿no? Ahora va a seguir con el 10%. Claro, eso le hace mucho daño a los jubilados norteamericanos que tienen en buena parte, o que su jubilación depende en muy buena parte del dinero que tienen invertido en bolsa. No ellos solos, sino que suelen ser los sindicatos. Yo sé, por ejemplo, compañeros míos norteamericanos, el sindicato de profesores, pues son muy potentes. El de los carteros es también otro de los que muy potentes. Y claro, ahí hay mucha gente perdiendo dinero, ¿no? Ahí hay mucha gente perdiendo dinero y eso sí que le puede hacer daño, y yo creo que esa rectificación parcial respecto al tema de los aranceles, posponiéndolos durante 3 meses, tiene que ver, sí, con las presiones de gente que esté en la bolsa norteamericana, ya sea en el Nasdaq o en cualquier otro, en cualquiera de las grandes empresas, pero también intuyo, porque no lo he podido comprobar, pero intuyo que tiene también mucho que ver con los índices de popularidad que puede estar manejando en estos momentos. Porque sin duda el cambio tiene que venir desde dentro, tiene que venir desde Estados Unidos. Hay un dato significativo en esta misma, lo que estás poniendo ahora en este mismo acto, que es la firma de las órdenes ejecutivas precisamente de los aranceles. Hizo Trump una referencia, y es cierto, a 2 congresistas de Florida que habían tenido que ser renovados, y los 2 lo ganaron los republicanos, ¿no? Como era de esperar, yo sé de paso, como era de esperar, pero omitió otra información también de elecciones importante, bueno, hasta cierto punto importante, ¿no? Por lo que significa, se tenía que renovar también en Wisconsin un miembro del Tribunal Supremo de Wisconsin, ¿no? Y allí también se elige. Elon Musk había invertido $26 millones en apoyar al candidato republicano, pero sin embargo quien salió elegida fue precisamente la candidata demócrata. Tiene una doble lectura. Lo primero, que pese a toda la inversión monetaria que había hecho Elon Musk en el candidato republicano, no se ha elegido. Y en segundo lugar, el lugar donde ocurre, ¿no? Wisconsin es uno de los swing states, es uno de los estados que deciden o que definen hacia dónde quién puede ganar las elecciones norteamericanas presidenciales, ¿no? Pero yo creo que en las elecciones de medio mandato de noviembre del año que viene, pues las cosas estarán bastante más claras, y intuyo que, y es algo que voy a hacer mañana, me voy a dedicar precisamente yo pues a repasar, que llevo 2 semanas sin repasar las estadísticas en cuanto a niveles de popularidad, pero mucho me temo o mucho me alegro que los índices de popularidad de Donald Trump pues hayan bajado, ¿no? Sobre todo después, ya digo, después de las medidas arancelarias, porque hasta las medidas arancelarias no habían bajado, ¿eh? Sí, efectivamente. Ahora es cuando hemos visto realmente esa caída. Creo que era hacia el 46%, según la última encuesta de Ipsos para Reuters. Bueno, vamos a ver. Sí, por ejemplo, la de Ipsos hace 2 semanas lo situaba, la de Ipsos concretamente creo que lo situaba en el 51% de favorables, claro, son 5 puntos, que no es poco. Efectivamente, 5 puntos, del 51 al 46 ya empieza a haber un descenso, y ahora veremos, porque la confianza del consumidor de hoy pues nos puede dar pistas sobre hacia dónde podría irse si no tenemos más certezas en adelante, que esperamos que sí, que esperamos tenerlas. Así que nos quedamos con todo esto, con ese análisis. José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos, director del Instituto Franklin, muchísimas gracias y feliz fin de semana. Feliz fin de semana para todos.